Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, domingo cuarto del tiempo ordinario, siguiendo un poco la pauta de lo que la liturgia de la palabra de la misa nos dice, escucharemos ese relato del Evangelio de San Marcos, en el cual Jesús vuelve a su casa y la gente, cuando le escucha, se extraña, porque le habían conocido desde hacía ya tiempo. De hecho, se maravillaban, dice, de las palabras del Señor que procedían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Por cierto, hoy comenzamos los domingos de San José. Es el primer domingo ya. Una ocasión para seguir tratando al Santo Patriarca. ¿No es este el hijo de José? Y entonces el Señor dijo: sin duda me aplicaréis esas palabras, ese proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu tierra. Y entonces les dice aquello que les deja desconcertados, tanto es así que les enfada. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Había muchas vidas en Israel en tiempos de Elías, cuando entonces se cerró cuando el cielo se cerró y no hubo lluvia durante tantos años, y a ninguna de ellas fue enviada sino a una vida de Sarepta, de Sidón, y ya era otra tierra. Y muchos leprosos había en tiempo de Eliseo, y solamente fue a Naamán el sirio. Claro, esto les enfada. Esto del nacionalismo, ¿no? del ser, de mi tierra y de los míos, etcétera. Bueno, les enfada. Tanto que lo llevan a la cima de un monte para despeñarlo. Y claro, es una consideración más, ¿no?, de la normalidad, de lo que es decir, de que Jesús es un hombre conocido como uno más, normal. Es más, el hijo de José, en otros lugares dice el hijo del artesano también. Un trabajador manual, una sencilla aldea, uno más de aquel pueblo, de aquella gente, de aquellas familias. Han escuchado que en Cafarnaún ha hecho cosas sorprendentes, milagros. Y por otra parte tienen una duda de su origen, ¿no? En el sentido de que no saben dónde ha nacido, pero al menos no aparece, ¿no? No aparece aquí. ¿Quién es realmente Jesús? Se preguntan ellos, y esa es la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Quién es realmente Jesús? Se va como vislumbrando a lo largo del Evangelio esa cuestión. De hecho, hay momento, recordarás, en Cesarea de Filipo, después de donde el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Responde Pedro. Pero después, en la crucifixión, el soldado que el romano, cuando ha visto lo que ha visto, casi diríamos que hace un acto de fe diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y así
Es como una enseñanza al Evangelio donde va vislumbrándose la divinidad de Jesús, unida también, pues lógicamente, a las manifestaciones más como esta, ¿no? De su humanidad santísima. Por eso decimos que es perfectus Deus, perfectus homo. Recordamos cada mes en el símbolo, quicunque. Perfectus Deus, perfectus homo. Y el ejemplo que nos da el Señor, en lo que nos toca a nosotros, que es la humanidad, es de eso, de perfectus homo. Y, de hecho, la mayor parte de su vida, por no decir casi el 90% de su vida, pues se dedica a lo que se dedica cualquier hombre, trabajar. Vivir en su familia, compartir con la gente que está a su alrededor, preparando así el momento que viene después de la evangelización, de la vida pública, también pensando que todos aquellos años de vida oculta son años también de redención, por supuesto. Y nuestro Padre decía, ¿no?, que toda la vida del Señor me enamora. Tengo una debilidad particular por sus 30 años de existencia oculta en Belén, en Egipto y en Nazaret. Belén, Egipto y Nazaret. ¿Qué pasaría en los años de Egipto? No sé si sabemos si son años, es tiempo, qué tiempo, cuánto fue, pero en Egipto, ¿qué pasaría? ¿Cómo se adaptaría a aquel país, a aquellas gentes, en el sitio donde estaría? Bueno, y sigue diciendo, en este tiempo largo, del que apenas se habla en el Evangelio, aparece desprovisto de significado propio a los ojos de quien lo considera con superficialidad. Casi, hay gente, podemos pensar, no pasa nada, no son importantes esos años. Y sin embargo, sigue diciendo, siempre he sostenido que ese silencio sobre la biografía del Maestro es bien elocuente y encierra lecciones de maravilla para los cristianos. Fueron años intensos de trabajo y de oración, en los que Jesucristo llevó una vida corriente como la nuestra, si queremos, divina y humana a la vez, en aquel sencillo e ignorado taller del artesano, como después, ante la muchedumbre, todo lo cumplió a la perfección. Son años de silencio elocuente, donde el día a día nos habla de la santidad a través del ordinario. Por eso, cuando llega el momento de presentarse ante los suyos, allí no entienden. Él lo hace con naturalidad, pero le malentienden. Y de hecho, ante la crítica, la actitud de desconfianza que muestran con él, el Señor se niega a hacer milagros para no satisfacer una curiosidad malsana, como le pasó después en la pasión a Herodes, o no sé, como si fuera una especie de mago. Por eso el Señor habla con claridad y dice algo que le sienta mal. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Ninguno. Y menciona a Elías y menciona a Eliseos, y a aquellos no les sienta nada bien. Nada bien. No provoca el Señor. Por supuesto que no. Sino que serenamente se retira de aquellas gentes enfurecidas, que no le han entendido absolutamente nada.
pero no se ajusta a los que los otros desean ver y escuchar. Sino que se comporta como a lo que ha venido. Yo he venido, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Trabajo bien hecho, verdad, coherencia de vida. Así se manifiesta la personalidad del Señor. Así. Y es que eso es lo que Él ha ido, es a lo que ha venido. Y es en parte también, digamos, en lo humano, lo que Él ha aprendido. En lo que se puede decir de parte humana, de esa humanidad santísima, a través de sus padres y a través de lo que ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Por eso el Evangelio es tan escueto cuando nos habla de toda aquella vida, porque lo que hace el Señor es aprender. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. También de los hombres. Los hombres le vieron crecer en sabiduría, en edad, en gracia. Y eso era, a los ojos de aquellos hombres que le conocían, algo que le distinguía también. Pero que al mismo tiempo le ponía en sus... O sea, era uno más, quiero decir. Bueno, evidentemente uno más en el sentido más externo, ¿no? Pero había pasado aquel suceso del templo, los 12 años, pero después, otros 18 años después, aquel suceso queda atrás en el recuerdo. Aquellas palabras de Cristo a María y a José en el templo quedan ponderadas por la Virgen, la meditación de María y de José. Y ellos perciben, durante aquellos años, con nueva claridad, el sentido de la vida de Cristo en la tierra. Y entienden, ya con 12 años tenía más uso de razón, humanamente quiero decir, que cada vez se va como definiendo más su misión. La misión que el Padre Celestial le ha confiado. Aquel suceso de de Jerusalén, de 12 años, deja huella en el corazón de María y de José, pero la vida sigue. Sigue sabiendo que hay una claridad, es decir, Jesús ha venido a lo que ha venido. Y en aquellos años, cada jornada tenía su propio afán. Es decir, como te decía antes, todo era redención, también aquellos años, como la vida nuestra. La normalidad de un lunes, de un martes, de un miércoles, donde todo es igual, o donde las cosas van saliendo al ritmo que tenemos previsto o que más o menos tenemos en nuestro horario o en nuestro plan de vida. Y cada día, evidentemente, también a nosotros tiene su propio afán. Las tareas normales, las normas, el trabajo bien hecho, los traslados, la vida de familia, el trabajo, el estudio, la preparación del medio de formación, las amistades, el dedicar tiempo a la gente, el descanso, los pequeños arreglos de la casa, la convivencia donde todos nos esforzamos porque sea amable,
los pequeños detalles de servicio, a veces costosos, pero con generosidad, el orden, la puntualidad, el convivir contándonos las cosas, escuchar a los demás, todo eso que forma parte de la vida ordinaria, de una familia, de un ambiente, como pasaría en la Sagrada Familia, ¿no? Aquellos años ocultos, el trabajo de María, ir a la fuente de agua fresca con el cántaro, el trabajo del hogar, la limpieza, las tareas domésticas. Quizás le ayudaría a Jesús de pequeño a hacer muchas cosas pequeñas, y después, pues cómo empezó a ayudar a su padre en el taller de José, seguramente también, pues yendo a la sinagoga todos los días, todos los domingos, todos los sábados, el día que tenían que ir, aprendería a leer, a escuchar, escucharía las tradiciones de Israel, que se van conformando en lo humano, en su corazón, la vida ordinaria. Y al cabo de los años, pues seguramente murió José, y Jesús ya crecido se puede hacer cargo de la casa, de su madre, el taller. José ya había cumplido su misión, Jesús ya era capaz de llevar todo aquello él por su cuenta. Han pasado los años. Y seguramente aquellos años, no sabemos, es todo pura imaginación lo que estamos diciendo en nuestra oración, también aquellos años en los que ya se quedan la madre y el hijo solos, porque José ya ha muerto, estrechan aún más su intimidad. En aquellas veladas del hogar, donde hablarían, contarían, recordarían, donde se iba como sino apareciendo más, pues, la misión del Señor. Pero todo dentro de una gran paz. En medio de un pueblo convulso, por otra parte, y de unas situaciones políticas no sencillas, porque era un pueblo, también el pueblo de Israel, que estaba dominado por los romanos, por el ejército, dentro de todo lo convulso de aquella situación, ¿no? Pero en aquella casa se respiraba la paz. Es el ejemplo que tenemos que tomar. Se tiene que respirar la paz a través de pequeñas cosas o de grandes cosas, donde sí, en un ambiente a veces convulso, difícil, en un país a veces pues que en lo político o lo social pues está como está, en cada centro, en cada hogar, en cada casa, no porque vivamos al margen, porque no vivimos al margen, estamos metidos en harina, ¿no? Sino porque tenemos dentro de nosotros esa paz que la damos a los demás y procuramos que a cada casa sea un refugio de paz, de amor, donde descansemos, donde estemos a gusto, donde de verdad se note el amor. En aquella casa de Nazaret, pues el amor estaba allí, la fuente del amor. Sin embargo, la vida de aquella familia no llamaba la atención, no había cosas, pues, no sé, milagrosas, como dicen los apócrifos. No llamaba la atención, a veces parientes y vecinos. Todo aquello lo guardaba María en su corazón y lo meditaba. Y es que la Virgen, nuestra Madre,
tiene una conciencia muy clara desde el fiat de que la misión que Dios le había encomendado, ¿no?, pues tenía un significado muy alto en la vida ordinaria. Y José también, o sea, les habían encomendado el Señor a su hijo, desde que es recién nacido, para que lo cuiden, lo críen, lo hagan hombre, el humano. Esa es la misión. Donde forman una familia, evidentemente, con unos lazos de amor impresionantes. Ellos entienden que cada día asumían esa función. Y cualquier gesto, cualquier cosa, pequeña o grande, ellos lo vivían como un servicio a la misión de Cristo, aunque fuera un niño pequeño. Todo lo importante, como la vida tuya y la mía. Todo tiene la importancia del momento. Todo tiene la importancia de la santidad. Todo es redención. El ejemplo de María y de José ilumina cualquier hogar. Sí, un trabajo humilde, oculto, repetitivo a menudo, vida oculta, vida normal, el santo del ordinario, que decía el Papa de nuestro Padre, el santo del ordinario, vida oculta, que no se aprecia humanamente, incluso no, porque no destaca, pero que está bien hecho. Qué enorme potencialidad tiene ese amor auténtico y por tanto de salvación. Qué potencialidad, qué grandeza tiene la sencillez de la vida ordinaria de tantos hogares. Como de nuestros centros. Porque consideramos, nos damos cuenta, como en tantos hogares, que ese servicio y ese amor encierra un valor extraordinario a los ojos de Dios. Así tenemos que considerarlo. No una vida dominada por la monotonía, en el sentido más, podría decir, peyorativo de la palabra o de la rutina. No, el contacto con Jesús, mientras crecía, les hacía estar como contemplando, es decir, como penetrando en ese misterio del Hijo. Podríamos decir que ellos todos los días podrían pensar, Dios está aquí. Es tremendo, pero es que eso pasa en nuestras casas. Dios está aquí, en el sagrario, con nosotros. Eso pasa en cualquier hogar donde hay santidad. Dios está entre aquellas paredes. Todas estas cosas nuestras, los acontecimientos de cada día, son un encuentro con el Señor. En María y en José comenzó por la Anunciación, pero sobre todo fue durante años y años la vida de encuentro con Cristo, con el Hijo. Con el Hijo. Esa comunión de vida con Jesús en la casa de Nazaret le llevó a María, como decía, Lumen Gentium, y después también lo recordó el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre la Virgen, no solo avanzar en la peregrinación de la fe, decían,
sino también en la esperanza. En la esperanza. Y siempre sostenida con ese recuerdo de la Anunciación y, por supuesto, también de las palabras de Simeón, aquellas tremendas palabras que a María le dejan pensativa rezando. Todo eso está ahí. Es decir, desde el primer momento de la Anunciación, María sabe que su misión, y José, que su misión es esa, que toda esa misión abraza toda su existencia terrena, y que se iba a realizar particularmente en los años de vida oculta. Después, Dios ya tiene sus planes. Pero es la vida oculta de Nazaret, ¿no? Donde en aquel hogar, aquellas paredes, se va haciendo la redención. Donde María va viviendo, como te decía hace un momento, esa vida, esa peregrinación en la fe y en la esperanza. María vive de la esperanza. Sabe que no puede quedar defraudada, aunque no conoce los tiempos y los modos como Dios realiza su promesa. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué camino llegará? ¿Cómo lo hará? Sabe que está ahí pendiente de la humanidad, de la redención, y que la redención está en su casa. Es la oscuridad de la fe y al comienzo la falta de signos extraordinarios que anuncian el inicio de la misión mesiánica. Ella espera, ella tiene fe. Pero la promesa de Dios se va a cumplir. De hecho, ya se está cumpliendo. De un modo similar en nuestra vida, nosotros también esperamos, tenemos fe. Porque nosotros ya hemos sido redimidos. Nosotros ya estamos salvados. Pero esa salvación nuestra se pone en marcha, se desarrolla todos los días. Todos los días. Por eso es tan importante la vida ordinaria, donde yo me santifico. Por eso es tan importante que repitamos de alguna manera, o sea, que vivamos en nuestra vida la vida oculta del Señor. Con la paz de aquel hogar, con la serenidad, con la alegría, con el servicio, con la generosidad. Se está haciendo la redención. Somos, en ese sentido, también corredentores. Corredentores. Por tanto, y vamos acabando ya nuestra oración de esta mañana, pensando Jesús en Nazaret, dirigiendo la mirada allí, contemplando aquellos largos años de vida oculta de Jesús, de José, de María. El Señor nos invita a ti y a mí a meditar una vez más el misterio de nuestra vida misma, que, como dice San Pablo de una manera tan bonita, está oculta con Cristo en Dios, dice. Oculta con Cristo en Dios. Pero todo es santidad, todo es redención, todo es redención. Yo soy Cristo también, ahí donde estoy. Yo llevo conmigo la corredención. Será una vida normal, rutinaria, humilde, a veces pues cansada, ¿no? Y sin a veces. Pero es la escuela de María y de José, de Nazaret. Es la escuela también de nuestro Padre, de San José María, el santo del ordinario. ¿Cuánto bien haremos si de verdad vamos por ese camino de vida oculta? Si de verdad el día a día, en este tiempo que la Iglesia nos invita también a reflexionar, el tiempo ordinario, nuestra existencia va por ese camino, ¿no? de amor al Señor, de considerar las cosas desde este punto de vista. Vamos a ponerlo todo en manos de Jesús, de María y de José.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.